Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes, buenas noches para todos. Les bendecimos, gracias al Eterno porque nos ha dado una semana más. En México todavía no termina, pero allá en Colombia, en los países donde ustedes residen, ya están en la nueva semana, ya están empezando una nueva semana y que el Señor les bendiga. Y permítanme compartirles mi presentación para poder seguir estudiando. Y ustedes recordarán que la semana pasada nos quedamos eh, a la mitad del libro de Jueces, ¿sí? Y el último juez que vimos fue Gedeón, y quedamos que hoy empezaríamos con Tolá. En alguna Biblia la encontré como Tolá, con acento en la A, y en otra Biblia lo encontré sin acento, como Tola. Entonces, pues bueno, puede ser Tola o Tola, no lo sabemos. Y también Yair, ¿no? Que algunos también lo pronuncian como Jair. Así es que lo importante es estudiar qué pasó en la época de estos jueces. Eh, Vamos a seguir con el estudio. Y ya ven que cada que hablamos de un nuevo juez, hacemos referencia al verso en el que está descrito su época en la escritura. Y ustedes pueden ver allí que en el capítulo 10, verso 1 se habla de Tolá, y en el capítulo 10, verso 3 se habla de Yair, ¿sí? Fueron los jueces que siguieron a Gedeón. Entonces, por ejemplo, sobre Tola, se dice solamente que juzgó 23 años a Israel, y de Yair se dice que juzgó 22 años a Israel, pero no se dice nada más. O sea, no se da ningún otro dato de estos dos jueces. Seguramente no fue algo que el Señor quisiera que tuviéramos conocimiento. Pero como vimos desde la semana pasada, la realidad es que en esta época, como dice el verso 25 del último capítulo del libro de Jueces, en aquel tiempo no había reyes en Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así es que todos los jueces empezaban bien, todos los jueces terminaban mal, y cuando terminaban mal, entonces el Señor levantaba, el pueblo clamaba al Señor, y el pueblo levantaba, y el Señor levantaba otro juez. Entonces, no sabemos exactamente qué sucedió en el caso de Tola y de Yair, y esos son los únicos datos que el Señor nos está dando. Y después de Tola y Yair viene en la época de Jefté, ¿sí? Jefté viene en el capítulo 11, eh, verso 1, como ustedes lo pueden ver allí. Y en el caso de Jefté, se nos narra que es un líder que Dios utiliza para vencer a los amonitas, ¿sí? A los amonitas, ese pueblo que surgió, ustedes lo saben, de el incesto de Lot con sus hijas, con una de sus hijas. Recordamos que Lot, recordar que era sobrino de Abraham, y está por allá por cerca de Sodoma y Gomorra. Lo toman como prisionero. Abraham va a rescatar a su sobrino, y antes de que destruyan a Sodoma y Gomorra, y cuando ellos son salvados, recuerdan que se queda solamente Lot con sus hijas, y ellos creen que ya se terminó el mundo. Ajá, y le dan de tomar a su padre, y para preservar su descendencia, lo que hacen es que una vez que su padre está embriagado,
tienen relaciones con él. Así es que los amonitas y los moabitas vienen de esa relación incestuosa de Lot con sus hijas, ¿sí? Y pues bueno, el Señor utiliza a Jefté para vencer a este pueblo de los amonitas. Y después, si nos vamos al capítulo 12, verso 8, ¿sí? Viene el siguiente juez, que es Ibzán. Ibzán es, si ustedes llevan la cuenta, es el juez número 9. Ajá. Y de Ibzán se dice que tuvo 30 hijos y 30 hijas, imagínense. Era muy prolífico. Obviamente en aquel tiempo no tenían televisión. Así es que 30 hijos y 30 hijas. Obviamente no, no los tuvo con una sola esposa. Ibzán tenía varias esposas, ¿sí? Y el problema con Ibzán fue que a sus hijos y a sus hijas, los casó con mujeres extranjeras, ¿sí? Y dice la escritura que Ibzán juzgó a Israel por 7 años y no se dice más, ¿sí? Entonces, después de Ibzán viene Elón. Ajá. Elón viene en el verso 10 del capítulo, bueno, el verso 11 del capítulo 12, ajá, y de Elón se dice que juzgó a Israel por 10 años, ¿sí? Elón es el juez número 10 y seguimos con Abdón, juez número 11, que viene en el capítulo 12, verso 13, y solo se dice que tuvo 40 hijos y 30 nietos. Ajá. Y juzgó a Israel 8 años. Ajá. Eso es lo que se dice de Abdón en ese capítulo 12, verso 13. Y realmente nos queremos ir al siguiente juez, que es Sansón, ¿sí? Que de ahí vamos a también tener una enseñanza tremenda. Todos conocemos la historia de Sansón. De hecho, inclusive hasta en caricaturas, ¿no? Se muestra la vida de Sansón y se conoce mucho de él precisamente por eso. Y Sansón está narrada su historia en el capítulo 13, verso 24. Y Sansón, ¿por qué lo conocemos? Pues porque venció a los filisteos, ¿no? Enemigos naturales de Israel, el pueblo de los filisteos. De hecho, permítanme, ¿qué pasó? Ya, perdón, es que está pidiendo el link a alguien, nada más que contestó el teléfono mi esposa. Entonces, déjenme por favor mandarles rapidísimo es que ya no está en el grupo. Permítanme ver dónde lo tengo. Sí, perdone. A ver, permítanme, le voy a mandar a esta persona el ID y el código de acceso. Perdone, no estaba en mis planes esto. Ya se lo envié. Entonces, perdón, ya hasta me distraje de dónde íbamos, pero decíamos que la historia de Sansón era muy conocida. Ya me acordé que Sansón vence a los filisteos, que era un enemigo natural de Israel, y déjenme comentarles que los filisteos han sido enemigos de Israel desde siempre, y lo van a seguir siendo. De hecho, cuando estudiamos la historia de Israel y vemos cómo en el 1948 Israel es refundada, ¿sí? El pueblo judío empieza a regresar a Israel. Vemos que en las tierras de Canaán, precisamente habitaban árabes,
descendientes de Ismael, imagínense, y también palestinos, descendientes de los filisteos. Recuerdan inclusive en su curso básico Filistina, ¿no? Y Palestina. Ajá. Entonces, pues son enemigos hasta la actualidad. Entonces, Sansón vence a los filisteos, y toda esta historia se resume en el libro de los Jueces. ¿Y qué es lo que representa Sansón para nosotros? No les he cambiado la diapositiva. ¿Qué es lo que representa Sansón para nosotros? Vamos a aprender cosas interesantes, les repito. La primera de ellas, recuerden que tengan presente que Sansón representa la debilidad del ser humano, ¿sí? La debilidad de un siervo de Dios. Y aún a pesar de la debilidad de Sansón, ¿sí? Como ser humano, Dios lo utilizó. Dios lo utilizó grandemente. Y esta historia, ustedes, los que ya leyeron el libro, la descubrieron entre los capítulos 13 al 16. Y los que no la han leído, por favor, ahora que termine el estudio, léanla, o mañana dense un tiempo para leerla. Pero se van a dar cuenta, van a descubrir que Sansón, de hecho, fue consagrado desde su infancia para el servicio del Señor, ¿sí? De hecho, Sansón tuvo lo que es el voto nazario, ¿sí? Es decir, que se consagró para servir en el templo del Señor de tiempo completo, fue precisamente consagrado para eso. Y su vida consistía en estudiar la palabra, en enseñar a otros, y el voto nazario incluye el no beber vino y no poderse cortar el cabello, ¿sí? Este voto nazario, no sé si lo hemos platicado, pero algunos lo hacen temporalmente, ¿sí? O sea, pues solamente por un tiempo, y Sansón tenía el voto nazario de por vida, ¿sí? O sea que Sansón falló, por eso decimos que muestra la debilidad de los siervos del Señor. Sansón tenía que vivir para Dios y para los demás, para servir a los demás. Por eso no tenía que preocuparse ni siquiera por su cabello. O sea, eso eran cosas en las que él no tenía que invertir tiempo, no tenía que distraerse, ¿sí? Y por ejemplo, otros que tuvieron el voto nazario, por ejemplo, fue Pablo por un tiempo y Juan el Bautista. Y como podemos darnos cuenta en este libro de los Jueces, pues Sansón no cumplió su voto, lo quebrantó, ¿sí? ¿Y por qué quebrantó su voto nazario Sansón? Le agradó una mujer filistea, ¿sí? Dalila. Ajá. Y esto quiere decir que Sansón se dejó llevar por su vista, ¿sí? ¿Y por qué decimos que Sansón se dejó llevar por su vista? Fíjense lo que dice en el capítulo 14. Sí, es más, vamos a leer un poco del capítulo 14. No teníamos previsto leer, pero vamos a leer parte del capítulo 14, en donde se narra la vida de Sansón. Y dice, una parte, mejor dicho, y dice a partir del verso 1, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, Sansón se fijó en una mujer extranjera, ¿sí? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, o sea que no tenían pacto con el Señor. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada.
O sea, nada más porque me agradó, nada más porque era hermosa a mi vista, ¿no? Prácticamente le dijo. Por eso decimos que se dejó llevar por su vista. Dice el verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno. ¿Se dan cuenta? Pobre Sansón, desobedeció al Señor. Bueno, esto venía del Eterno, dice aquí. El Eterno ya tenía un plan para él. El Eterno ya tenía un plan y necesitaba cumplirlo por su pueblo. Y por eso seguimos diciendo que la voluntad de Dios es perfecta y suceda lo que suceda, aunque nos duela, aunque nos entristezca, aunque no nos agrade, es voluntad del Señor, ¿sí? Y dice entonces el verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Cuando estudiemos 66 sesiones, vamos a ver todo el simbolismo que tiene esto. Es un simbolismo muy, muy, muy interesante. El león y el panal de abejas en el cadáver del león. Y sobre todo un panal, ese panal de miel, ¿no? Nos tenemos que esperar a llegar a 66 piezas, pero tiene un significado increíble. Dice el verso 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ajá. Bueno, allí le vamos a dejar por el momento. Entonces, Sansón quebranta su voto nazareo, le agrada esta mujer filistea, Dalila, ¿sí? Y aquí sucede lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17, porque Sansón se dejó llevar por su carne, por los deseos de sus ojos, por los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. Anoten solamente para tener como referencia Primera de Juan, capítulo 2, versos 15-17, pero ese es el problema que tuvo Sansón, ¿sí? Y otro problema que tenía Sansón, fíjense, es que Sansón estaba cometiendo pecado, y Dios no permitía que sufriera las consecuencias de manera inmediata, ¿sí? Y Sansón se confió en eso. ¿Sabes qué? Estoy desobedeciendo, no estoy respetando el voto que hice, pero no pasa nada. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido lo mismo? ¿Qué tanto es tantito, no? O sea, un ratito, pues además hago esto, hago lo otro y no sucede nada. Y entonces, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos totalmente involucrados en cuestiones de pecado. Y esto lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si las consecuencias de nuestro pecado, igual que con Sansón, no llegan de manera inmediata, no es porque tengas suerte, no es porque el Señor no vea lo que estás haciendo, ¿sí? Las consecuencias no llegan de manera inmediata porque Dios es misericordioso. Y por eso en muchas ocasiones el Señor retrasa las consecuencias para ver si nos arrepentimos, ¿sí? Y por eso Sansón ha de haber dicho, oye, pues no hay problema, mira, pues yo
yo hago y deshago como yo quiero y no pasa nada, ¿sí? Fíjense, Sansón estuvo con Dalila 9 días. Y Dalila lo sedujo, y habrá quien diga, ay, pobre Sansón, lo sedujo Dalila, esa mala mujer. Bueno, pues Sansón se dejó seducir. Además, Sansón fue el que la vio y le pidió a sus padres que la eligieran para él, ¿no? Que fueran por ella. Y en esos 9 días que Sansón estuvo con Dalila, Sansón le abrió su corazón. O sea, le dijo secretos de él. Le habló sobre su vida. Y Sansón le descubrió a Dalila cuál, según él, era la fuente de su fuerza. ¿Recuerdan que Sansón tenía una fuerza física tremenda? ¿Y a qué se le atribuía esa fuerza física? A su cabellera, ¿no? A su cabello largo. Y pensaba que eso era lo que le daba fuerza, ¿sí? Y nosotros sabemos que realmente, después en la historia lo descubrimos, sabemos que su cabellera no era lo que le daba la fuerza, que el Espíritu del Señor era el que le hacía fuerte, ¿sí? Y ¿cuál era la fuerza de él, el Espíritu guiándolo? ¿Sí? ¿Por qué le guiaba el Espíritu? Por su consagración a Dios, ¿sí? Él había estado sirviendo en el templo y por eso tenía esa fuerza. ¿Qué le sucedió a Sansón? Lo que nos sucede a todos. Empezamos por algo pequeñito. No tiene nada de malo. Nada más una ocasión. Y el pecado que quieras, ¿eh? Así es. Le dices a un niño, oye, no toques la estufa porque está caliente y te vas a quemar. Y empieza a acercarse poco a poquito, ¿no? Y primero pone su mano encima y ve que no le pasa nada. Y después toca una esquinita de la estufa y no le pasa nada. Y así va poco a poco hasta que pone la mano en la lumbre y el pobre niño se quema. Pues así nos pasa a nosotros. Nosotros vamos entregándonos al pecado gradualmente. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos totalmente involucrados en el pecado, ¿sí? A veces el salir de ese pecado nos trae consecuencias muy graves de manera inmediata, a veces con el tiempo, ¿sí? Pero siempre hay consecuencias. Así es que recuerda esto, el pecado es un proceso, ¿sí? No empieces, por favor, con ese proceso, porque vas a terminar sufriendo las consecuencias, ¿sí? A lo mejor y me dices que no sea exagerado, pero ten cuidado si tus amistades no son kosher, ¿sí? Ten cuidado con quién convives, porque a lo mejor poco a poco te vas acostumbrando a su forma de ser, a las palabras que dicen, a los actos que realizan, y cuando menos te das cuenta, ya estás igual de contaminado que ellos, ¿sí? Sansón no se dio cuenta de que el Espíritu del Señor ya no estaba con él, ¿sí? No se dio cuenta. Ojalá que no nos pase esto a nosotros, ¿sí? En ese momento Sansón fue derrotado por su pecado, ¿sí? Sansón dijo lo que muchos decimos, no pasa nada. ¿Cómo crees? No es para tanto, no seas exagerado. Además, yo sé cuándo parar, yo sé cuándo salir de allí. ¿Sabes? No soy tan tonto. Yo sé en lo que me estoy metiendo. Además, nada más es conocer tantito y después, pues me hago a un lado. ¿Cuánta gente no ha pensado de esa manera y termina perdido? En drogas, en alcohol, en relaciones ilícitas, en el pecado que quieras. ¿Sí? Pues Sansón
pensó que se iba a librar de los filisteos, pero inclusive perdió la vida, ¿sí? Y fíjense, ¿qué le hizo caer a Sansón? Su vista, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué hicieron con él los filisteos? Le sacaron los ojos, ¿sí? Y lo andaban trayendo ahí para divertirse con él. Así es que lo que lo hizo caer, su vista, le fue quitada, ¿sí? Estuvo preso, los filisteos lo apresaron, estando ciego, y ahí en la prisión, ya sin la vista, recapacitando seguramente en lo que había pasado, ¿sí? Ahí fue cuando comprendió, ¿sí? Y entendió que él pensaba que tenía todo, ¿sí? Pensó inclusive que el Señor estaba con él, pero se dio cuenta de algo, ¿sí? Se dio cuenta, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en los capítulos 2 y 3 el Señor juzga, emite juicios hacia las 7 iglesias? ¿Sí? Y fíjense, vamos a leer porque ese verso mejor dicho, está muy interesante. Vámonos al capítulo 3 de Apocalipsis, por favor. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y nos vamos a ir al verso 17. El Señor está emitiendo juicio contra la iglesia de la Odisea y dice, porque tú dices, por cierto, la Odisea significa gobierno de gentes, ¿sí? O sea, igual que en la época de Sansón, de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía, se gobernaban a sí mismos, los hombres gobernándose a sí mismos. Y en la Odisea también sucedía eso con esta iglesia. Y dice, porque tú dices, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ajá. Eso pensaba Sansón que tenía todo y que el Señor estaba con él. Pero lo que sigue es lo triste. Y no sabes, o sea, a pesar de que piensas que lo tienes todo, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Te pregunto, y perdón que siempre, perdón, y que diga te pregunto, pero ¿sabes? Ya me lo pregunté a mí mismo cuando hice el estudio. ¿Sí? Te pregunto, ¿crees que lo tienes todo? ¿Crees que eres privilegiado? ¿Crees que eres rico? ¿Crees que no te hace falta nada? No nos vaya a pasar lo que le pasó a Sansón. No nos vaya a pasar lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. Primero Dios, que el Señor no nos diga que somos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. ¿Sí? Estando en la cárcel Sansón, ¿sí? Sansón estaba en la cárcel. ¿En dónde necesitas estar tú? ¿En dónde necesito estar yo? Para meditar, para pedirle perdón al Señor y para rectificar aquello que hicimos mal. ¿En dónde necesitamos estar? ¿En una enfermedad? ¿En un accidente? Sí, perdón que lo diga así, pero de verdad que necesitamos recapacitar sobre esto. ¿Qué necesitas que te suceda a ti o a alguna persona alrededor tuyo? ¿Sí? Alguna persona muy querida por ti, para que voltees de nueva cuenta a ver al Señor. ¿Sí? Sansón, estando en la cárcel, clamó al Señor. Y ahí es donde viene el amor y la misericordia del Señor. Anoche, cuando estudiábamos los salmos, estudiamos el Salmo 28 y los que estuvieron lo van a recordar. Estudiábamos cómo el Señor, ¿sí? Él nos habla con sus hechos.
Él se manifiesta a nosotros con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos más importantes del Señor? Su amor, entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Su misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Y su fidelidad, hizo pacto con Abraham y no lo rompió, no lo quebrantó. Y ese pacto nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? Y el Señor nos está llamando también a eso, a que le manifestemos principalmente en amor, en misericordia y en fidelidad. ¿Sí? Entonces, estando Sansón en la cárcel, clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Y Sansón, al final de cuentas, porque era un plan del Señor, terminó cumpliendo la misión para la cual el Señor lo había llamado. ¿Sí? Fíjense, vámonos al capítulo 13 del libro de Jueces y vamos a leer el verso 5, que dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Por eso decimos que el Señor cumplió su misión a través de Sansón, ¿sí? Porque era derrotar a los filisteos. El Señor había llamado a Sansón a esa misión. Y el Señor cumplió su misión, su plan, aún estando Sansón ciego. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Los líderes de los filisteos llamaron a sus sirvientes, ¿sí? Para que trajeran a Sansón, para burlarse de él. Pero, ¿sabes? El Señor no permitió que se burlaran de él. Estaban de fiesta, estaban los filisteos adorando a sus dioses. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Sansón estaba encadenado, ¿sí? Sansón se tomó de las columnas, que por cierto en 66 piezas también vemos los nombres de las columnas y el por qué se llamaban así, ¿sí? Y Sansón pidió fuerza una vez más, ¿sí? Sansón clamando al Señor. Sansón pidió fuerza una vez más porque se arrepintió. Y derribó las columnas y los filisteos quedaron debajo de esa construcción. ¿Sí? El Señor entregó a los filisteos en las manos de Israel. ¿Sí? Y yo hoy te digo a ti, y me digo a mí mismo, si estás metido en algún pecado, ¿sí? Pide fuerzas una vez más. Porque cuando clamas, el Señor te responde. ¿Sí? Si hay algo que no has podido dejar, la mentira, el alcohol, la droga, el chisme, lo que quieras, ¿sí? Si estás metido en algún problema, en algún pecado que no has podido dejar, en juzgar a otras personas, ¿sí? Si no puedes sacar ese rencor, ese odio de tu corazón, esa amargura, ¿sí? Entonces haz lo mismo que Sansón. Pide fuerzas una vez más. El Señor te va a fortalecer, ¿sí? El Señor va a actuar en ti y te va a ayudar a salir de ese pecado que te está esclavizando, ¿sí? ¿Se dan cuenta lo que nos enseña, lo que podemos aprender de la vida de Sansón? El Señor está esperando a que pidas fuerzas una vez más. Yo quiero y te pido por favor, que hoy en la noche, ¿sí? Cuando te vayas a tu cama,
a descansar, que recuerdes esta enseñanza que nos da el Señor a través de su escritura y que le pidas con toda confianza y con todo tu ser que te siga dando fuerzas. Y si no las tienes, que te las dé, aunque sea una vez más, para salir de aquello que te está esclavizando, de aquello que te está matando. ¿Sí? Y con esto terminamos la vida de Sansón. ¿Qué juez quedamos que era Sansón? El juez número 12. Número 12. Así es, gracias, Vero. El juez número 12. Y después de esto, ya se terminan los jueces. ¿Se acuerdan que les dije que eran 14 jueces? Pero que 2 de ellos los vamos a ver cuando veamos el primer libro de Samuel. ¿Sí? Entonces, aquí en el capítulo 16 se termina con la historia de Sansón. ¿Sí? Y a partir de los capítulos 17 al 21, vamos a ver, y así ya lo vimos en el bosquejo, que vienen los días de anarquía total. ¿Sí? Ya, si la época ya era de que cada quien hacía lo que mejor le parecía, aquí ya se llegó al extremo. ¿Sí? Viene, como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva, la decadencia del pueblo. ¿Mm? Y vamos a leer un poco para que vean cómo a qué grado llegó la decadencia del pueblo y por qué llegó esta decadencia, porque se apartaron del Señor. ¿Sí? Y es lo que nos puede pasar a nosotros si nos apartamos del Señor, si apostatamos. Hoy en el curso de las 3:30 veíamos Primera de Corintios, salud, veíamos Primera de Corintios y veíamos cómo el Señor, algo que nos advierte, es que cuando vengan los falsos maestros, los que no te predican Torah, los que no te predican la Escritura, sino su sabiduría de hombres, ¿sí? Lo que hacen es apartarte del Señor, apostatar del Señor. Y ahí en el primer libro de Corintios, a mí me encanta ese libro porque de verdad que la enseñanza es tremenda. Y tal parece que esa época que se vivió en Corinto se vive actualmente en nuestra época. Estamos igual que en aquella época. Imagínense, esta historia de la comunidad de Corinto se narra de hace 2000 años, y 2000 años después estamos en las mismas. Ajá. Entonces, esa decadencia también se dio en esa época de los jueces. Y vámonos al capítulo 19, nada más para que vean esta historia triste que puede suceder si nos apartamos del Señor. Dice, en aquellos días, en capítulo 19, repito, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ojo, un levita, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Esto también tiene un simbolismo tremendo. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse,
pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre a la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: venga ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba, y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba y en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. ¿Sí? Fíjense, de entrada, no hubo quien los acogiese para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para vuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necedad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre y a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, ¿sí?, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Sí? Una historia muy rara, pero que denota la decadencia a la que había llegado el pueblo. ¿Sí?
Imagínense, de la tribu de Benjamín, ¿sí? O sea, eran del pueblo. Violan a esta mujer, ¿sí? Y el esposo la parte en 12 pedazos y manda una parte a cada tribu para manifestar lo que se había hecho en la tribu de Benjamín. Las demás tribus, ¿sí? En lugar de interceder por esa situación, en lugar de clamar a Dios, van y casi exterminan a la tribu de Benjamín, ¿sí? O sea, quieren tomar venganza en lugar de exhortar a sus hermanos, ¿sí? Para que vean hasta dónde había caído el pueblo. También, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 17, regresamos al capítulo 17 y leemos los versos del 1 al 6, ¿sí? Fíjense lo que sucede. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas del Eterno, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero al Eterno por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se imaginan? Un levita mandando tallar imágenes y ordenando sacerdote personal a su hijo. Ajá. O sea, quebrantando los mandamientos del Señor. Eso es lo que pasaba con el pueblo. En estos dos ejemplos, y que hay varios más, ¿sí? Se puede ver la inmoralidad que había en aquella época, la anarquía, el pecado total que imperaba en aquella época. ¿Saben? Lo peor del caso es que hoy en día escuchamos historias iguales o peores que las que acabamos de leer, ¿sí? Vemos cómo los narcotraficantes dividen en partes el cuerpo de alguien, le cortan la cabeza, lo dejan en algún lugar para advertirle a los contrarios que ese es su territorio, etcétera, etcétera. Padres abandonando a los hijos y cuántas cosas más que vemos. Desafortunadamente, estamos en la misma situación que en la época de los jueces. Ajá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice la escritura que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no podemos actuar como las demás personas. Nosotros tenemos que ser como ya lo estudiamos cuando estudiamos la Torá, ¿sí? Nuestro comportamiento, ¿cómo debe ser? Que cuando la gente nos vea, diga, pueblo sabio y distinguido es este. Pueblo sabio y entendido es este, que tiene la instrucción que su Dios le dio, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos precisamente hacer eso, ¿sí? Necesitamos practicar la escritura. Necesitamos seguir estudiando como lo hemos intentado hacer, como hemos tratado de hacerlo y poner en práctica lo que aprendemos. Que si fallamos, nos levantamos y seguimos adelante.
y seguimos adelante y lo volvemos a intentar. Y si nos volvemos a equivocar, volvemos a levantarnos con la fuerza del Señor y volver a practicar su palabra. ¿Sí? Para cerrar, no podríamos leer otro versículo más que el versículo que denota lo que sucedía en esta época, que es el verso 25, y que ya no lo sabemos de memoria, del capítulo 21 de Jueces, que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí la sugerencia es, debemos evitar caer en esto, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos evitar caer en esto? La palabra que decía, el versículo que acabamos de leer, que dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿crees que en este tiempo hay rey en Israel? Claro que sí. La respuesta es, sí hay rey en Israel. ¿Sí? El Señor puso a Yeshua como el rey de Israel. Yeshua es el sumo sacerdote. Ajá. Tú eres Israel porque quieres ser gobernado por el Señor. ¿Sí? Así es que te tengo esa buena noticia. Ya no te vas a gobernar de acuerdo a lo que mejor te parece. ¿Sí? Hay rey en Israel. Te repito, Dios puso como rey de Israel a Yeshua. Y tú vas a decir, pero no está físicamente. ¿Sí? Ok, no está físicamente, pero el ambiente espiritual, el mundo espiritual, es más real todavía que este mundo en el que vivimos, en este mundo físico. ¿Sí? Yeshua es el rey de Israel. Necesitamos permitir que el rey de Israel gobierne nuestras vidas. ¿Sí? Debemos someternos a su palabra. Debemos hacer lo que él dijo. ¿Qué es someternos a su palabra? Ayer en el Salmo 28 que estudiábamos, David en una parte, en el versículo 2, si no mal recuerdo, habla de levantar manos santas. ¿Sí? Habla de levantar manos santas. ¿Y qué significa levantar manos santas? Les comentaba que yo sí, en varias ocasiones cuando he alabado al Señor, he levantado mis manos. ¿Y qué le quieres decir al Señor cuando levantas tus manos? Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Estoy para servirte. Estoy dispuesto a escuchar tu palabra, a llevarla a cabo. Señor, aquí estoy y te agradezco, ¿sí? Porque tú me diste la salvación, porque tú eres mi salvación, tú eres la salvación de mi Dios. Ajá. Entonces debemos de hacer eso, debemos someternos al Señor, debemos someternos a su palabra. Ajá. Debemos hacer lo que Él nos instruyó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dijo a sus discípulos que tenía que irse? Ajá. Señor, ¿cómo no? Los discípulos tuvieron miedo. Pensaron, ya no vamos a poder consultarte. ¿Y ahora quién nos va a enseñar cómo vivir? Ajá. ¿Qué les dijo el Señor? Y si quieren, vámonos al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y de este capítulo 14 vamos a leer el verso 26. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor te dice lo mismo a ti. Pero además, el Mesías le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Y el Señor te dice lo mismo el día de hoy. No estás solo, no tengas miedo. Yo te guío. Yo soy tu refugio. Yo soy tu fortaleza. ¿Sí? Yo soy la roca sobre la que puedes construir para que cuando vengan vientos, para cuando venga lluvia, ¿sí? Tu casa esté edificada sobre la roca y no caiga. Ajá. ¿Qué dijo también el Señor por si piensas que estás solo? Dijo que si dos o más se congregaban en su nombre, ¿sí? Él iba a estar en medio de ellos. Y si no me lo crees, busca Mateo 18, verso 20. Ajá. Y lo que dice Efesios, vámonos a Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 5, verso 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Debemos reunirnos en su nombre, debemos servirnos unos a otros a otros en su nombre, debemos amarnos unos a otros en su nombre, debemos dejar que Él reine sobre nosotros. Si nosotros hacemos esto, entonces estaremos evitando que se repita la historia de la época de los jueces. Tú decides, tú decides. Pero lo que yo te sugiero es sométanse lo que dijo el Señor, solamente te lo recuerdo, no es invención mía, el Señor nos lo dijo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y ya lo hemos, pero lo vamos a repetir las veces que sea necesario. ¿Cuál es el temor del Señor? Apartarse del mal, ¿sí? Practicar su palabra, practicar Torah. Entonces, con esto terminamos el libro de Jueces. Espero que te haya gustado. Espero que el Señor te haya mostrado algo más para tu día a día, para que practiques y para que el Señor te guíe en tu diario vivir. Así es que, si alguien tiene algo que comentar, algo que preguntar, escuchamos.